Van a violar en esta sesión, en caso de persistir con la idea de no darle un procedimiento que garantice el debido proceso. Volvemos al artículo 17. El artículo 17, concordante con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, recordemos, artículo 17 Constitución, está en el vértice del orden de prelación de las leyes, posteriormente los tratados internacionales, ahí sí se aplica el artículo 137. ¿Qué van a violar de la Constitución? Van a violar el derecho que tiene, inciso 5 del artículo 17, que se defienda. Porque no se puede defender si no se le corrió traslado. ¿Cómo va a ejercer su defensa si no sabe de qué se le acusa? Y una acusación no se hace por Twitter. Tampoco existe eso en el derecho cuando existen sanciones. Que se defienda por sí misma, eso se está quebrantando acá. Se le está impidiendo que se defienda. Que el Estado le provea un defensor gratuito, le ofrecieron un defensor gratuito. Pregunto a la presidencia, ¿le ofrecieron un defensor a la senadora? Su mirada es muy inexpresiva, así que entiendo que no le ofrecieron nada. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. Vayan a explicarle a la Corte Suprema de Justicia o a un tribunal o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la tarde tenían el libelo ese y que ese es un tiempo suficiente para que alguien ejerza su defensa cuando está en juego un mandato de representación popular. Vayan a explicar eso, a ver cómo se les ríen. Bueno, parte de lo que decía en su muy lúcida intervención, que han sido varias, recojo particularmente esta, el senador Rafael Filisola del Partido Democrático Progresista. Nos acompaña desde la línea telefónica. Senador, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Quique, ¿cómo estás? Gusto estar contigo, con la audiencia y con todo el equipo de la radio. Bueno, sin duda que se hizo famoso el quincho, todo se arregla del quincho. Me fui al quincho, estuve en el quincho. Si no tenés una foto en el quincho no existís. Bueno, pero los que no tenemos acceso al quincho vivimos en el laberinto. Esto es un laberinto, doctor Filisola, porque el órgano colegiado al que usted pertenece designa representantes para los organismos extrapoder que seleccionan a magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial y los juzgan en otro caso. ¿Con qué moral, con qué cara podrían hacerlo después de haber cometido estos atropellos? Porque no hay que ser demasiado genios para darnos cuenta, doctor Filisola. No hay que tener 7 títulos como Carlos Portillo para saber que las razones contundentes, los 27, no sé qué cosa, contra Katia González, no suman medio caso para llevar al asunto a la justicia y ponerlo ante los estrados judiciales. Entonces, esa gente, ¿con qué cara va a ir a decirle a un abogado, usted no entra, usted sí, usted no tiene mérito, usted es culpable, usted es inocente? Es una descalificación que no tiene límites. Hay que inventar palabras en el diccionario para asignárselas a esta conducta colectivamente vergonzosa. No, pero Quique, hacemos las leyes. ¿Qué confianza puede haber en el Paraguay cuando el órgano que hace las leyes, la Cámara de Senadores, bueno, con la Cámara de Diputados obviamente, pero la Cámara de Senadores viola de una manera tan aviesa la Constitución? Fíjate vos que anteriormente se ha criticado cuánto plazo se dio para la defensa, si se produjeron las pruebas, en fin, han habido, y el Estado paraguayo ha sido condenado en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos, en el caso de
de Nissen, y en ambos casos hubo un proceso, hubo notificación. En este caso, Quique, ni siquiera hubo notificación. Es que no le corrieron traslado a Katia González, no le corrieron traslado de la acusación. Así que y la acusación estaba circulando ayer a la tarde informalmente. O sea, ¿cómo pueden decir que se le dio el derecho a la defensa cuando ni siquiera le comunicaron que se le estaba haciendo un proceso? Es una locura. O sea, viola la Constitución Nacional, viola el Pacto de San José de Costa Rica, y viola el reglamento que ellos aprobaron. El año pasado ellos aprobaron un reglamento y hoy se aprobó el acta de la sesión en la que se aprobó ese reglamento. Ellos dicen ahora que es inconstitucional la mayoría calificada, pero ese es un artículo del reglamento y son 11 artículos. Y los demás artículos, porque eran inconstitucionales? Si establecían plazo para la defensa y todo lo demás. Doctor Filisola. Y el presidente de la Cámara no hizo cumplir el reglamento. Doctor Filisola, un par de detalles de esta bizarría increíble, que si bajamos esto y se lo presentamos a algún colega de la prensa europea, el tipo no va a poder entender si yo estoy sobrio, si estoy borracho, si le estoy narrando un libro de ciencia ficción. Pero fracasó la primera convocatoria, no hubo quórum. Sí. Se armó la segunda y el hombre número 23 era Retamoso y votó siendo parte de los 23. Claro. Y el ponente del reglamento. Correcto. Y también Natalicio Chase, que puso esa cláusula pétrea de que para modificar el reglamento también se necesitaban 2/3. Es que, Quique, todo el reglamento, más allá de los plazos y qué sé yo, que yo estoy de acuerdo en eso, que hay que dar plazo y qué sé yo para que no se tomen medidas apresuradas. Pero en realidad la parte relevante de ese reglamento, lo que se quería, lo que ellos planteaban, el interés de ese reglamento era poner esa mayoría calificada. Ese era el interés de aprobar el reglamento. Y ahora dicen que es inconstitucional. Doctor Filisola. Y los mismos que firmaron ese reglamento y que votaron ese reglamento son los que le acusan a Katia González. Y son los que dicen que es inconstitucional después. Doctor Filisola, hay que ser prudentes al medir al adversario. Y uno creería que cuando trata de analizar las acciones del cartismo, son acciones bien pensadas, discutidas, con políticos experimentados, con medio siglo de parlamentarismo y vida política, que se sientan a opinar y tienen una experiencia que les permite bajar a tierra bien las cosas. Pero después resulta que lanzan hambre cero y al lanzar declaran que todos los intendentes de la República son unos ladrones. Una semana después le reciben a una delegación de ladrones y le dicen, muchachos, les devolvemos todo y les damos mal. Parece que también no se la piensan, ¿verdad? En agosto, nada más estrenado el gobierno, compraron la narrativa de los armadores fluviales y nos fuimos a un conflicto diplomático internacional con la Argentina. También tuvimos episodios parecidos con Brasil. Le impusimos sanciones que pagamos nosotros. Al final las sanciones fueron para nosotros, porque dijimos, no vamos a comprar, en vez de energía de Yacyretá, vamos a dejar de comprar ahí, vamos a comprar en Itaipú, y finalmente eso costó más dinero, costó varios millones de dólares que pagamos nosotros. Las represalias, claro, las sanciones económicas que el gobierno pretendió imponerle a la Argentina, finalmente tuvieron un costo económico para nosotros, no para la Argentina. Correcto, y ejemplos como esos hay demasiados en tan corto tiempo. Entonces yo tiendo a pensar de que, digo, bueno, acá en una jugada magistral de una profundidad y proyección en el tiempo que nosotros simples mortales no alcanzamos a comprender, el cartismo está eligiendo a su adversario 2018 y quiere que la candidata sea Katia González porque ya la tienen bien estudiada, con sus virtudes, pero con sus muchas flaquezas, y ya saben cómo le van a ganar a Katia. Entonces, crean la mártir de la oposición para que ella sea la cabeza de todo el proceso. Quisiera pensar así, pero si son unos metepatas industriales, me parece que no sé a qué están jugando, la verdad. Acá hubo varios factores, muchos factores personales, por ejemplo, oportunismo,
porque creo que ellos especulaban con que si ellos planteaban la pérdida de la investidura de uno de nosotros íbamos a hacer lo propio con uno de ellos, le hace Rivas, por ejemplo. Ellos estaban dispuestos a soltarle la mano y bueno, con eso se consolidaba, por ejemplo, se consolidaban como titulares algunos suplentes que entraban por la ventana, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y además a nosotros nos dicen que como que fue un condicionamiento también de algunos aliados, digo aliados entre comillas, de ellos, que por alguna razón le tienen una antipatía especial a Katia. Ahora, Nicanor también pensó que soltándole Oviedo dividía la oposición y así ganaba el Partido Colorado. Y el efecto fue contrario. Esto te voy a decir una cosa. Esto tiene el efecto de abroquelar a opositores que, te digo, en estos días no nos estábamos hasta estos días no nos estábamos reuniendo. Ahora estuvimos en reunión permanente, vino gente que antes no había venido, votó con nosotros gente que no había votado. Así que yo te diría que más allá del costo personal y humano, ¿verdad?, que esto significa para Katia, a pesar de que vamos a llevar esta instancia nacionales e internacionales, yo espero que, o sea, yo no sé cómo la Corte Suprema de Justicia podría rechazar una inconstitucionalidad en un proceso que ni siquiera se le notificó, donde ni siquiera hay una cédula de notificación para la afectada, ¿verdad? No sé cómo la Corte podría evitar expedirse. Pero bueno, si no lo hace la Corte, veremos, y tenemos precedentes. El caso Petro es muy emblemático. Tenemos precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde a Petro, por ejemplo, cuando era allá por el 16, creo, cuando era alcalde de Bogotá, se le hizo un proceso de características políticas, y la Corte Interamericana consideró que no se habían dado los estándares necesarios suficientes del debido proceso, se habían cumplido, y entonces por medio de una medida cautelar, creo que lo repusieron, no recuerdo si lo repusieron o evitaron la sanción, creo que lo repusieron, estoy casi seguro que lo repusieron. Así que esto se puede revertir, pero aunque no se revierta, yo creo que este va a ser un factor aglutinador de la oposición en general. De muchas, porque hay que asumir, así como el Partido Colorado tiene sus diferencias, entre nosotros también tenemos diferencias, pero en este momento por lo menos tenemos certeza de quiénes estamos, quiénes no estamos. Entonces, este hecho tan bochornoso, este atraco tan bochornoso, y no es porque sea Katia, si era Nakayama, si era Esperanza, si era cualquiera, iba a tener el mismo efecto, ¿verdad? Esto tiene un efecto aglutinador para la oposición. Doctor Filisola, otra cuestión que es tan incongruente el esfuerzo y el gasto político, gasto de agenda y gasto dinerario de cuando el presidente Peña va a dar sus conferencias de inviertan en el Paraguay, vengan al Paraguay, ensayando su mejor inglés del Liceo Andrés Bello para tratar de seducir inversores internacionales. ¿Qué idea tendrá el cartismo de para qué están las embajadas en Paraguay, los embajadores en Paraguay? ¿Para venir a ver cómo es la sopa sólida y irse a Ciudad del Este a comprar camisilla musicao? ¿Cómo creen ellos que no estará en este momento redactándose un reporte en el que dirán en letras rojas, aunque usted no lo crea, un senador que está con prisión domiciliaria, que tiene permiso para acudir a las sesiones, que está procesado por lavado de dinero y presunción de relaciones con el narcotráfico, se fue a votar por la pérdida de investidura? Es tremendo. Bueno, ahora, yo te voy a decir una cosa, y que vos mirás cualquiera de estos estudios que se hacen comparados de Estado de Derecho, de democracia, de justicia, de Poder Judicial, y nosotros estamos aplazados. O
O sea, no, y siempre es el tema de Estado de Derecho, justicia. Nosotros estamos, por ejemplo, en la medición de Economist, por ejemplo, nosotros estamos como bajamos del nivel de democracia débil a sistema híbrido. Claro, Por ejemplo. doctor Filisola, digamos nomás este contraste en la decisión del cartismo del 20 de diciembre de decir para destituir o desinvestir a un parlamentario o a un senador debe haber mayoría calificada de 2/3 y menos de 2 meses después dicen exactamente lo contrario en nombre de la Constitución Nacional. Están diciéndole al mundo, hacemos pelota a la Constitución cuando se nos antoja. ¿De qué garantía jurídica le pueden ofrecer a la radicación de capitales internacionales? Pero de que Quique están haciendo leyes, impulsando leyes inconstitucionales. Aparte, leyes, por ejemplo, la ley del MEF, por ejemplo, que es una ley que nosotros criticamos porque delega todo prácticamente para reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue aprobada a tambor batiente porque se les metió en la cabeza que tenían que aprobar a tambor batiente. Nosotros le dijimos cuánto tiempo les va a llevar por lo menos definir cuáles son los viceministerios y los cargos principales. Y ahora tenemos en agenda la ley de reestructuración del Estado, y con la ley de reestructuración del Estado se establecen ciertos estándares para la organización de las distintas entidades del Estado. Y por ejemplo, cuando aprobemos esa ley que viene también del Ejecutivo, la ley del MEF va a ser contraria, o sea, no se va a ajustar a esa nueva legislación. Ese tipo de incoherencias, por ejemplo, ocurren con el gobierno. El gobierno nos dijo que por ejemplo, nos dice que están anuncian que están despidiendo gente, que están reduciendo las estructuras, pero sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Que el gasto en salario sigue siendo mayor, sigue aumentando. Creo que aumentó un 20 y tanto %. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El viceministro, el ministro del MEF había dicho que con la creación del MEF y con la creación de la Dirección Nacional de Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se iba a ahorrar dinero y sin embargo se está gastando más dinero. En el presupuesto hay más presupuesto para esas dos, o sea, si tomamos todas las entidades que fueron absorbidas, hay más presupuesto. Entonces, o sea, hay muchas contradicciones, o el de Petropar, por ejemplo, que echó un montón de gente pero le sube el salario a lo que se quedaban. Entonces al final no ahorra nada. Entonces no sé cómo decirte, no. Y bueno, y pues lo que hicieron en el gobierno de Carter, la matriz salarial para beneficiar a unos pocos, convirtieron en gastos rígidos, gastos que no eran rígidos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, tenía un plus por cumplir determinada función, y bueno, y eso te convirtieron en parte de tu salario. Entonces, aunque dejes esa función que ameritaba ese plus, vas a seguir seguir conservando ese salario. Eso fue para unos pocos privilegiados, no para unos pocos, para muchos privilegiados, mucha gente quedó afuera y aumentó el gasto rígido. Doctor Filisola, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Quique, un abrazo.